Hola amigos, buenos días. Lunes 29 de agosto, ya en la recta final, no, estamos ya entrando en línea de meta. Ya agosto se está terminando y para muchos eso significa la vuelta a la bendita rutina, que yo creo que a estas alturas ya todos echamos de menos esa rutina diaria de llevar a los niños al cole y todas esas cosas. En fin, vamos a seguir avanzando con esta lista de tareas pendientes que tenía para el podcast, que se me han ido acumulando en estos días de agosto que he estado un poquito perezoso. Y hoy voy a hablaros de Castro, una nueva aplicación de podcast que se lanzó hace unas semanas, que he estado probando desde entonces y que, muchos de vosotros que cuando se lanzó, pues publiqué en Twitter que estaba y tal, me habéis preguntado, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? ¿Vas a hablar de ella en el podcast? ¿Vas a hacer review? Mi idea es hacer una review un poquito a fondo en actualidad iPhone cuando lleva un poquito más de tiempo y sobre todo cuando se solucionan unas cositas que ya os comentaré ahora más adelante, pero creo que ya bastante llevo con ella como para poder hablar perfectamente en el podcast y contaros un poquito mis primeras impresiones sobre ella. Es una aplicación que cuesta 4,99 y muchos diréis, joder, vamos a ver. O sea, teniendo Overcast, que todo el mundo habla maravillas de Overcast, que es gratis, que yo puedo contribuir con lo que me da la gana, pero realmente es gratis. O teniendo incluso la aplicación nativa de iOS, la aplicación de podcast. Voy a pagar 5 pavos por una aplicación como Castro. Bueno, pues entiendo perfectamente vuestro argumento, es algo completamente razonable y lógico. Pero bueno, Castro ofrece algunas cositas diferentes que puede que a los que sean muy amantes de los podcasts y tal, y estén suscritos a muchos podcasts, pues seguramente valorarán y dirán, mira, no, me merece la pena pagar estos 5 pavos por esta aplicación, porque hace cosas que las demás no pueden hacer. ¿Qué es lo principal que hace Castro y que la diferencia de otras aplicaciones de podcast? Bueno, pues cómo trata en sí los podcasts. Vamos a ver cómo puedo describirlo así hablando, sin imágenes ni nada, a ver si lo entendéis. Castro coge los podcasts, imaginaos un cliente de correo electrónico. Castro funciona más o menos parecido a lo que es un correo electrónico. Tú te suscribes a una serie de podcasts, a todos los que tú quieras. Además, muy importante, puedes importar en las suscripciones. Por ejemplo, Overcast es una aplicación que te permite exportar los podcasts y directamente cuando le das a exportar desde Overcast te sale la opción de Castro en esta ventanita de compartir de iOS. Pues ya te sale esa opción de Castro. Entonces automáticamente Castro incorpora tus suscripciones. No son suscripciones a iTunes, ¿vale? Siguen siendo suscripciones totalmente independientes de iTunes. Ni Castro ni Overcast utilizan las suscripciones de iTunes, lo cual para muchos es bueno y para otros no tanto. Pues tú te suscribes a toda esa serie de podcasts y ahora digamos que funciona pues como un correo electrónico. Tienes una bandeja de entrada en la que cada vez que un podcast emite un episodio, ahí se colocan todos los episodios. Tienes el icono, además es como el de una bandeja de entrada de un correo electrónico, pues ahí tienes todos los nuevos episodios. Pero luego tienes, una sección, una lista de reproducción que sería como los correos importantes, ¿vale? Tú puedes, aparte de la bandeja de entrada, tú tienes esa parte que es además la principal, es donde se reproducen los podcasts, que es una lista de reproducción. No está traducida al español, es una queue. La aplicación no está traducida al español, lo cual pues también es un fallito, pero bueno, ya poco a poco nos vamos acostumbrando. Entonces, digamos que los correos, los podcasts nuevos que aparezcan y que llegan a tu bandeja de entrada, para tú escucharlos tienes que mandarlos a esa parte de, importantes, a esa lista de reproducción, a esa queue. Con lo cual, no todos los episodios nuevos que tú te descargues, que aparezcan, te los vas a descargar, ni siquiera todos los vas a escuchar en forma de lista de reproducción, solamente aquellos que tú pases a la parte de la lista de reproducción. Además tienes también una carpeta de archivados.
O sea, tú puedes coger en tu bandeja de entrada y decir, oye, este podcast no me interesa nada, este episodio va a ser un petardazo que no pienso escuchar, directamente lo archivo. Y ahí se queda, en el archivo. No llega a tu bandeja de lista de reproducción, a los importantes, y directamente se archiva. Es decir, tú puedes ir seleccionando y decir, este sí, este no, este sí, este no. Igual que en un correo electrónico, igual que tú puedes hacer en Gmail, puedes establecer reglas y puedes decir, cada vez que haya un nuevo episodio de este podcast, directamente me lo pasas a la lista de reproducción, directamente lo marcas como importante y me lo pasas a esta lista de reproducción. O incluso lo contrario, puedes decir, este podcast estoy suscrito porque algunas veces me gusta escuchar algo de esto, pero muy pocas, así que no quiero que esté ni en mi bandeja de entrada. Cuando haya un nuevo episodio, directamente me lo archivas. Y yo, cuando tenga tiempo, esté aburrido y no tengo otra cosa que hacer, ya me acordaré de mirar este podcast al que estoy suscrito por no perderlo, pero al que tampoco escucho tanto. Tú puedes establecer una serie de reglas de manera que pues puedes ir filtrando y puedes decir este sí, este no, de forma automática. Por supuesto, Castro se descarga los archivos solamente mediante Wi-Fi, si así lo configuras, para poder escucharlos cuando sales de casa. O sea, en ese sentido tiene todas las opciones que puedas encontrar en otros clientes, pero solamente se descarga aquellos que están en la lista de reproducción, aquellos que están en la queue. Y es una manera de establecer un buen filtro y decir, tengo mis podcasts que son esos que me gusta escuchar por la mañana cuando me levanto, me voy al trabajo en el coche y quiero despreocuparme, no tener que descargarlos manualmente. Y luego hay otros que sí, que estos ya si quiero escucharlos ya me los descargaré yo manualmente y que se quedan ahí en tu bandeja de entrada, o incluso puedes archivar. Esto es algo que lo hace bastante bien y que lo diferencia bastante del resto de aplicaciones. El resto de funciones de Castro, bueno, pues aquí ya como gustos, colores. Puede que te guste más el reproductor de Overcast, que te permite acelerar de forma inteligente las pistas. En este no. Sí te permite acelerar las pistas, pero no de forma inteligente. Overcast tiene una opción que es que cuando hay silencios, pues digamos como que los corta los silencios y así es todo como más rápido, ganas tiempo en cada podcast. En este no. Pero sí puedes hacer que reproduzca más rápidamente un podcast. Puedes ponerlo a 1,1, a 1,2, a 1,3, a 1,5 la velocidad natural, incluso a 2, al doble de la velocidad natural. Y puedes establecer incluso como por la noche, yo me acuerdo cuando dormía solo y escuchaba en la radio por la noche, yo configuraba el despertador para que se apagara al cabo de una hora o al cabo de media hora. Pues lo mismo puedes hacer en esto. Si escuchas los podcasts por la noche, puedes coger y decir, mira, que dentro de 30 minutos te apagues, porque yo sé que me voy a quedar frito, así que en 30 minutos te apagas y me dejas tranquilo. Más cositas que puede hacer Castro. Te presenta un buen listado de podcasts, todos por su categoría. Como digo, podéis importarlos de otros clientes de podcast, de Overcast por ejemplo, podéis importarlos, con lo cual tardas 1 segundo y medio en tener tus podcasts, no tienes que ponerte ahí a buscarlo. De todas formas, el buscador funciona bastante bien. Pues luego tienes, pues típico, puedes configurar las notificaciones para que te aparezca el típico batch con el numerito de podcast que te quedan pendientes. Puedes hacerlo, pues que las notificaciones push te lleguen cuando hay nuevos podcasts en la bandeja de entrada o solamente cuando estén en la lista de reproducción, es decir, en los importantes. Puedes decirle que te cuente los podcasts en el batch, en el numerito del icono que te cuente los podcasts de la bandeja de entrada o de la lista de reproducción de los importantes. Es decir, puedes configurar bastante lo que son todas las notificaciones, tanto push como por el batch. Tiene su propio tutorial. Puedes, por supuesto, hacer que se utilice la red de datos para descargar los podcasts o no. Por defecto viene en off y es como se aconseja que te lo quedes. Incluso puedes configurar cómo de larga quieres que sea la lista de reproducción en cuanto a tiempo. Cuando tú empiezas a reproducir la lista, se empieza a reproducir por el primero y termina con el último. Bueno, pues tú puedes decir, mira, no te descargues más de 10 horas de podcast porque es tontería. Cuando yo ya reproduzca y automáticamente se archive ese podcast que he reproducido, se descargará el siguiente para mantener
siempre 10 horas, o 20, o 30, las que tú configures. Es muy configurable, tiene muchas opciones y la verdad es que es un cliente que me gusta bastante. Tiene incluso modo noche, que ahora está muy de moda y ahora está todo el mundo con el modo noche. Twitter ha sacado modo noche, está todo el mundo ahora encantado con el modo noche. Yo no termino de verle mucho sentido a lo del modo noche, de hecho no me gusta demasiado el modo noche, no utilizo casi nunca el modo noche de Tweetbot, que lo tiene desde hace muchísimo tiempo. Y algo importante que otros no tienen, y es que lo que es la tabla de clasificación de podcast, puedes decirle de qué país. No es lo mismo la clasificación de cuando tú vas a ver la lista de éxitos, no es lo mismo ver la de Estados Unidos que la de Francia, que la de Inglaterra, que la de España. Muchas aplicaciones de podcast solamente te muestran la estadounidense. No, aquí tú puedes configurar y tú puedes decir configúrame la española y yo quiero ver la clasificación de aquí de España o de Argentina o de Chile o de donde tú quieras. En fin, como veis, bueno, son muchas cosas. Lo principal es lo que encontré al principio, la forma en cómo trata los podcasts, cómo no todos se los descarga, no todos los trata de igual manera, y puedes incluso configurar reglas para que así lo haga. Y lo que dije, tiene un precio un poquito elevado, 5 euros. Hay otras alternativas gratuitas o incluso más baratas. Overcast es gratuito, aunque puedes colaborar con la voluntad. Ucast es más barato y también es un gran cliente de podcast. Y bueno, como pega, pues tiene una pega, y es que no me funciona bien el segundo plano, pero creo que esto, después de probar varios, creo que esto tiene que más relación con estar en iOS 10, que yo creo que ha debido de cambiar algo en cuanto a lo que es cómo las aplicaciones permanecen en segundo plano, porque me ocurre también con Ucast y me ocurre también con Overcast, aunque quizá menos, pero también me pasa. No se descargan bien los episodios en segundo plano. A veces abro la aplicación y empieza entonces a descargar episodios, porque como si se hubiera cerrado. Creo que esto tiene que guardar más relación con iOS 10, porque Overcast en iOS 9 funciona perfectamente la descarga en segundo plano, y sin embargo ahora me falla, y estas aplicaciones también me fallan. Así que yo creo que más bien tendrá relación con iOS 10 y que tendrán que actualizarse al nuevo sistema operativo, que llegará ahora en apenas una semana, 2 semanas, que ser fallo propio de la aplicación. Entonces no lo coloco como fallo de la aplicación, pero lo dejo ahí por si os pasa, pues que no digáis esto no. Sí, ya lo sé, soy consciente, pasa, pero que creo que guarda relación con iOS 10 más que con otra cosa. En fin, no sé si os interesará o no esta aplicación. Ahí está, ya publicaré un review con imágenes y tal en actualidad iPhone, cuando solucionen este problema. Primero quiero ver que se lance iOS 10 y ver si solucionan esto para poder escribir un artículo a fondo de esta muy buena aplicación. Yo ahora mismo es la que utilizo y la verdad es que me gusta bastante. Un saludo y hasta mañana.